Bienvenidos a Iglesia Viva. Es una alegría poder compartir otro domingo juntos por este medio. Si no eres de nuestra iglesia, queremos que tú sepas que este es el lugar donde toda la comunidad puede encontrar una vida plena en Cristo. Es decir, cuando nosotros decimos toda la comunidad, referimos a todos. Si tienes experiencia con la iglesia, buena, mala, ninguna, este es el lugar donde tú puedes descubrir todo lo que Dios tiene para ti. Así que yo te invito a que puedes conectarte con nuestra iglesia los domingos a través de nuestra reunión online. Y si no tienes la oportunidad de ver el video y quieres escuchar el mensaje durante la semana, también te invito a buscar en Spotify y también en iTunes a nuestro podcast, que de ahí también transmitimos los mensajes del día domingo y los puedes buscar en Iglesia Viva Providencia. Además, nosotros tenemos Casa Viva los miércoles, nos conectamos a través de Zoom y es una instancia para compartir y estar juntos y también aprender juntos de la Biblia y de la vida que Dios tiene para nosotros. Además, si cualquier actividad de la iglesia, siempre estamos subiendo información en redes sociales, ya sea Instagram, Facebook y también iglesiaviva.cl. Así que no te pierdes ninguna oportunidad que nosotros tenemos para que tú puedas participar y ser parte de la iglesia, y los esperamos. Cada instancia es un momento para compartir y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Así que les queremos y les invitamos a que participen. Hoy día seguimos con nuestra serie de imagen y estamos en un proceso de desaprender las imágenes destructivas de nuestra vida y reemplazarlas con imágenes correctas que no solamente nos hacen bien, sino también vienen justamente de la palabra de Dios. Yo me acuerdo que una vez estaba viajando con mi esposa, Mayra, desde Coquimbo a Santiago. Nosotros por mucho tiempo vivíamos, o por un par de años, vivíamos en Coquimbo, pero algo me atraía a Santiago, no sé, tenía su mística, y cada vez que nosotros íbamos o veníamos a Santiago, siempre soñaba con venir acá y poder hacer iglesia o otras cosas en el ministerio aquí en Santiago. Y en uno de esos viajes, como uno tiene 4 o 5 horas para conversar, con Mayra empezamos a pensar en nuestra visión familiar y empezamos a crear metas. Y hicimos un ejercicio en el cual cada uno hiciera metas para el otro. Y ella me puso varias metas que ella quiere ver que yo pueda lograr, porque ella me conoce, sabe lo que está en mi corazón, y yo hice lo mismo para ella. Y además que nosotros hicimos juntos una visión familiar y metas que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, lo que queremos lograr. Y una de las cosas que nosotros pusimos es esta meta de aprender toda la vida, o sea, ser alumnos de por vida. No refiero a sacar títulos o a ganar un grado académico solamente, refiero a que nosotros en la vida, nosotros queremos con mi esposa nunca dejar de aprender, nunca dejar de mejorarnos a nosotros mismos en cuanto al conocimiento y las experiencias. Siempre queremos aprender toda la vida. Y yo creo que justamente eso nos da apertura para hablar hoy día de la imagen incorrecta que de repente nosotros tenemos de la vida. Y me gustaría hablar brevemente de la imagen de lo que es el sábelo todo. Yo creo que todos conocemos a uno, quizás nos identificamos más de uno de nosotros como un sábelo todo, pero es aquella persona que si tú tratas de explicarle algo, siempre su respuesta es sí, ya lo sé. En el fondo, una persona que no aprende o que no escucha los consejos del otro es un sábelo todo, y suena fuerte, pero
en el fondo lo que esa persona está diciendo cuando dice, sí, ya lo sé, está diciendo a la otra persona que no tienes nada que enseñarme. Y una gran parte de lo que aprendemos en la vida no es información totalmente nueva, sino profundizamos en algo que ya manejamos, pero llegamos a tener una perspectiva más amplia, más profunda. Y cuando nosotros rechazamos escucharle y aprender de otro, estamos diciendo que ellos no tienen nada de valor que agregarnos. La Biblia nos advierte en Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien, teme al Señor y huye del mal. La Biblia misma dice que el sábelo todo no debiese ser sabio en su propia opinión. Y es interesante que dice, más bien, teme al Señor y huye del mal. ¿Habrá una conexión entre confiar en nuestra propia inteligencia demasiado y hacer el mal? Puede ser, ¿ah? El problema con el sábelo todo, que yo creo que confieso que todos de repente podemos ser así, es que generalmente no reconoce que es así. Pero si cada vez que alguien te dice algo, te sientes la necesidad de opinar, un opinólogo profesional, capaz deberías analizar si estás caminando por ese camino del sábelo todo, ¿no? Si te cuesta no tener la última palabra, ya sea en asuntos de política, religión, un partido de fútbol o cosas hasta más sencillas de la vida, quizás deberíamos analizar si nosotros estamos siendo un sábelo todo. Si sientes que solo puedes aprender de los que tienen un grado mayor en la vida, mayor experiencia tuya o un mayor grado académico o que tenga un puesto más alto en una empresa, si sientes que solamente puedes aprender de aquellas personas, yo creo que deberíamos analizar y no ser sabios en nuestros propios ojos. La verdad es que esta imagen del sábelo todo no se trata de lo que sabemos o lo que no sabemos, se trata de la actitud, de tener una actitud de ser un alumno toda la vida. Y es justamente la imagen correcta que me gustaría hablarles esta mañana, es la imagen correcta de una persona que desea ser un alumno toda la vida, de nunca dejar de aprender de otros. El texto que vamos a leer hoy día se encuentra en Mateo 11, versículo 28 al 30. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, para los que están nuevitos en esto. Así que les invito a que busquen ahí, si tienen su Biblia, en Mateo 11, 28 al 30. Dice el texto: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este es un texto bastante famoso y generalmente nosotros escuchamos este texto en un momento cuando queremos transmitir el mensaje de que Cristo pueda dar descanso al alma si uno está pasando por un momento difícil. Nosotros le compartimos este versículo y decimos: Cristo dice, los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y sobre todo en este tiempo de pandemia sirve de mucho, ¿no? Reflexionar en lo que Él nos ofrece. Y es algo interesante. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento en griego es mathetes, que lo cual significa literalmente aprendiz o alumno. Entonces la invitación de Cristo en este texto es llegar a ser la clase de persona que aprenda directamente de Él y de sus enseñanzas. Ser un discípulo es
tener la invitación de tomar el yugo de Cristo y aprender de Él. Generalmente cuando nosotros pensamos en el yugo, tenemos la imagen de un buey viejo conectado con el buey joven, y que el buey viejo, que tiene menos fuerza pero tiene experiencia, puede guiar al buey joven en el camino para que aprenda a trabajar de manera eficaz. Y es justamente la idea que Jesucristo quería transmitir, pero aún así es más profundo, porque no es solamente una metáfora para el descanso y la paz en Cristo, y no es solamente una metáfora de un buey viejo enseñándole al buey joven. El yugo, como era conocido en el Nuevo Testamento, el yugo de un rabino era su vida y sus enseñanzas. El rabino era como el maestro o el sacerdote o el pastor del pueblo judío, y cada rabino tenía su propia colección de enseñanzas y su propia ética a la cual él pertenecía. Y él, cuando invitaba a sus estudiantes a aprender de él los invitaba a tomar el yugo de ellos. Entonces, cuando Cristo viene y dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, tomen mi yugo, Él estaba invitándonos a nosotros a ser discípulos del gran rabino, el gran maestro Jesucristo. Es decir, que nosotros, cuando somos sábelotodos y creemos muy sabios a nuestros propios ojos, de repente nos cansamos y nos sentimos fatigados por la vida porque hemos intentado y hemos fallado o fracasado, o quizás no, pero la presión de siempre tener que depender de nuestra propia inteligencia nos cansa. Sin embargo, Cristo nos dice: vengan y aprenden de mí y sean mis discípulos. Es decir, ser cristiano es sinónimo de ser discípulo, y ser discípulo es sinónimo de ser un alumno. Y esto aplica desde el primer día de tu caminar con Dios hasta la muerte. Y aún así, en el cielo estaremos aprendiendo los grandes misterios del universo por toda la eternidad, directamente y en presencia del Dios vivo. Entonces podemos seguir aprendiendo toda la vida si tenemos una actitud humilde y dispuesta a aprender. Y yo creo que la clave para esto de poder ser un alumno toda la vida tiene un requisito. Es el requisito de la humildad. ¿Saben que la humildad no es creerse lo peor de la vida como algunos piensan? La humildad es reconocer que siempre podemos aprender de otro, que siempre hay algo que otros pueden enseñarnos. En verdad, ser humilde significa tener una vista sobria de uno mismo y de los demás. Reconocer que Jesús dijo: quien se humilla será exaltado. ¿Saben qué? Jesucristo dijo lo inverso también, dijo: y quien se exalta será humillado. Yo prefiero 1000 veces en la vida humillarme ante Dios que ser humillado por Dios. Te prometo que la primera opción de humillarte ante Dios es mucho más cómodo que ser humillado por Dios, porque de repente en la vida hay circunstancias que nosotros tenemos que reconocer nuestros límites y nuestras fallas que hemos cometido. ¿Saben que esto de ser humilde como para aprender es lo que prepara el camino para que la gracia de Dios entre a nuestra vida? ¿Saben que la Biblia dice que Dios opone al orgulloso, pero Él está con el humilde? ¿Saben que la gracia de Dios es parecida al agua? Siempre corre hacia los lugares más bajos y termina llenando los vacíos. La gracia de Dios es parecida al agua. Siempre corre hacia lo más bajo y termina llenando todos los vacíos.
Si no te humillas para aprender de los demás, siempre vas a quedar con muchos vacíos en tu vida. Yo creo que esto pasa en toda la vida cristiana. Si llevamos 2 minutos o 2 años o 20 años en la iglesia, siempre vamos a tener que seguir aprendiendo y cuestionando de repente lo que pensábamos era lo correcto. De hecho, hay algunos posibles vacíos en nuestro conocimiento del evangelio o el cristianismo. Son conceptos comunes que yo he visto, pero son incompletos. A pesar de ser muy comunes, son incompletos de lo que es el evangelio. Por ejemplo, veo a muchos cristianos que llevan tiempo que piensan que la salvación es algo netamente individual. Y por años y años y piensan que Dios y Jesucristo murió en la cruz solamente para salvarnos a nosotros. Y de eso se trata. Pero la verdad es que el evangelio, la historia de Jesucristo que Él está escribiendo en tu vida, no solamente debería cambiar tu corazón, también debería cambiar la sociedad y el mundo que nos rodea. Otro concepto incompleto que yo he visto que tiene que ver cuando dejamos de aprender de Cristo es la idea de que el cristianismo es simplemente ser bueno. Y la persona que hace esto termina siendo bastante moralista. Quizás en cuanto a su comportamiento en la vida es una persona con un carácter intachable, pero los moralistas tienden a hacerse los jueces de los demás. Y fácilmente se nos olvida que nosotros también fuimos rescatados y perdonados de mucha maldad, de mucho pecado y de la muerte espiritual. Otro concepto incompleto que pasa cuando dejamos de aprender es lo que se llama la gracia barata. Esta es la salvación sin el discipulado. ¿Y qué es el discipulado? Simplemente es el aprendizaje. Entonces la gracia barata es la salvación sin aprender, sin seguir creciendo en la vida. Pero lo opuesto de eso sería la gracia activa, en el cual estamos conscientes de nuestro pecado y estamos conscientes de la necesidad de un aprendizaje continuo en la vida. Otro concepto que he visto que es incompleto es el cielo está ahí arriba. Y esas son las cosas celestiales, pero aquí abajo estamos en la tierra y se nos olvida que un día Cristo volverá a establecer su reino invisible aquí en esta tierra y hoy día nosotros podemos hacer una diferencia en el mundo aquí en la tierra. Otra cosa que nosotros hemos visto que es un concepto incompleto que pasa cuando dejamos de aprender es que tendemos a tener un desdén por el mundo y creamos lo que parece ser una actitud de nosotros versus ellos, y nosotros somos los santos y ellos son los mundanos, como algunos dicen, y se nos olvida que Dios nos ha llamado a no tener un desdén por el mundo, por la gente en el mundo, sí por el sistema, por los pensamientos, pero no por la gente. Y Dios nos ha llamado a estar involucrados con y comprometidos a ver cambios reales en el mundo. Y otra cosa que hemos visto es que tendemos a pensar, y esto está arraigado en la primera, ¿no? El primer concepto incompleto, tendemos a pensar que el cristianismo se trata de mí, de cuidarme a mí mismo y crecer yo, mi crecimiento personal, mi caminar con el Señor, y se nos olvida que nosotros cuando llegamos a Cristo llegamos a una familia y tenemos que aceptar la comunidad y la iglesia donde Dios nos ha colocado. Entonces yo creo que estos son algunos conceptos que vienen justamente porque en algún momento nosotros pensábamos ser sabios y pensábamos saberlo todo del Evangelio y de la Biblia, o así nos enseñaron, y de repente tenemos que volver a leer el Nuevo Testamento, volver a leer la Biblia y ver que Cristo nos ha llamado a humillarnos
y seguirle tomando su yugo, tomando su estilo de vida, tomando sus enseñanzas. Cristo no era moralista en el sentido de que andaba juzgando a los demás por ser inferiores a Él. Cristo no creaba esta dicotomía entre nosotros versus ellos. Él abrazaba a los que vivían fuera del conocimiento de Dios para que pudieran llegar a conocer a Dios a través de Él mismo. Entonces tenemos que seguir aprendiendo en la vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque de repente es verdad que todos nosotros pasamos por momentos en los cuales nosotros nos encontramos estancados en baches espirituales, ¿no? Y como que intentemos lo que intentemos, al parecer no podemos salirnos de los baches que nos tienen estancados y parece que no hay crecimiento y parece que cuando oramos nadie está escuchando y no sabemos cómo salir de estos problemas. Me gustaría darles algunos tips prácticos para ayudar con esto, para que tú puedas seguir diariamente tomando el yugo de Cristo, siendo un discípulo diariamente, buscándole a Él y aprendiendo de Él. Lo primero, el primer tip práctico que puedes hacer para seguir aprendiendo es esto: busca una constelación de mentores. ¿Por qué digo constelación? Yo escuché esa frase hace tiempo y me encantó, porque en verdad nosotros necesitamos ayuda en todos los aspectos de la vida, no solamente en la iglesia, sino también en el trabajo, en el ámbito profesional, también para ser buenos padres, para ser o madres o para ser un buen esposo. Necesitamos un mentor en la vida. Entonces nosotros tenemos que armar una constelación de mentores que nos pueden ayudar a crecer en la vida, de los cuales nosotros podemos aprender cómo vivir el cristianismo de manera real y de manera constante seguir aprendiendo. Entonces, buscar a alguien a imitar y aprender en cada aspecto de tu vida, en la iglesia, en el trabajo, en la familia. Saben que imitar no es copiar, sino emular los aspectos nobles que tiene uno. Si bien es cierto, si uno sigue un mentor, es inevitable, si pasas mucho tiempo con alguien, vas a terminar hablando como aquella persona o quizás actuando en algunos aspectos como aquella persona. Con razón, mi pastor era muy bueno para tomar café, era muy bueno para leer libros, tenía todas las paredes de su casa cubiertas con libros. En cada rincón de su casa había un libro y además él tenía una barba pero excelente. Y hoy día, si tú miras, porque de esa iglesia donde salimos nosotros, han enviado cientos, no es una exageración, han enviado cientos y cientos de pastores y misioneros alrededor del mundo. Y hoy día, si tú hablas con los hijos de hijos espirituales, ¿no?, de mi pastor, todos somos buenos para leer, todos tomamos café y todos tienen barba, ¿no? Así que igual hay algo ahí para seguir, pero la idea es buscar una constelación de mentores de los cuales puedes aprender. 2, hazle muchas preguntas a tu mentor o a tu maestro. Y esto es muy importante y yo creo que otra cosa importante que hay que mencionar, cuando buscamos un maestro o un mentor o alguien que nos guíe en la vida para aprender, no necesariamente tiene que ser algo formal. Quizás si tú ves a alguien en tu trabajo que te das cuenta que en verdad es una persona muy capacitada, que hace bien su trabajo, quizás te sientes incómodo decirle, ¿te gustaría ser mi mentor? Quizás es incómodo, pero
no tiene que ser una situación formal, así arreglada de esa forma. Simplemente podrías empezar a hacerle preguntas a esa persona. Y de esa forma la persona podría convertirse en un mentor para tu vida. Además, no tiene que ser alguien de un grado mayor, que tiene un rango mayor en el trabajo, un grado académico más grande. De hecho, si no puedes aprender de gente que socialmente sería considerado inferior, ¿no? Sabemos que no lo son, pero a los ojos del sistema de este mundo en el cual vivimos, atribuimos valor por el grado o por el puesto en el trabajo, pero si tú puedes aprender de alguien quizás que tiene un puesto inferior en el trabajo, eso es decir que ya te has humillado lo suficientemente para poder aprender de los mejores, ¿no? Y por último, el último tip práctico para que puedas seguir aprendiendo toda la vida es esto: practica la disciplina de no tener la última palabra. Esto puede sonar un poco raro, pero yo creo que es algo fundamental. Yo lo considero una disciplina espiritual, ¿no? Siempre queremos ganar, siempre queremos terminar ganando en una conversación, ya sea algo importante como la religión, la política, el país, como la pandemia, o ya sea algo tan sencillo como cómo prender el carbón en la parrilla. Todos tendemos a querer tener la última palabra. Y eso significa que tenemos un gran problema, que en nuestro corazón nos creemos en el fondo de nuestro corazón que ya lo sabemos todo. Y tenemos que darnos cuenta que podemos aprender de los demás, y para poder hacer eso tengo que practicar la disciplina de no tener la última palabra. Entonces el llamado hoy día es un llamado que siempre en el reino de Dios se ve, que hemos sido llamados a ser subversivos frente al sistema actual. Eso no significa que tú vas a ser soberbio, orgulloso, no, pero subversivos en la idea de que poco a poco, un corazón a la vez, nosotros estamos cambiando el mundo en el cual vivimos, vamos cambiando la forma de ser, la forma de pensar. La base de esta serie no imite las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la forma de pensar. Esto se trata de ser una persona del reino de Dios, y el reino de Dios es subversivo en el mundo. Va poco a poco cambiando. Por eso el año pasado nosotros vimos lo que era el mundo al revés. Por eso en este tiempo estamos en desaprender imágenes incorrectas para aprender imágenes correctas, porque el reino de Dios es subversivo al reino de este mundo. No es normal humillarte y pedir ayuda o pedir un mentor, sobre todo si el mundo considera que esa persona o aquella persona es inferior a ti. No es normal eso. Pero hay un texto, yo creo que resume esto bien, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 al 20, que dice: dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesiten volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Ahora, más bien, esto no dice que tu conocimiento o logros no valen nada, pero comparado con la sabiduría de Dios, somos en verdad necios. Todo lo que podemos saber comparado con un Dios omnisciente, en verdad es necedad comparado con la sabiduría de Dios. Entonces yo te invito, yo les cuento la verdad, yo me declaro ignorante en muchos temas regularmente. Creo que hace bien al corazón volverse necio, entre comillas,
y así podemos llegar al camino sabio que Dios tiene para nosotros. Entonces mi invitación para todos nosotros hoy día es que nosotros podamos tomar el yugo de Cristo y aprender de Él hoy. Porque ser discípulo es sinónimo de ser un alumno por toda la vida. Señor, gracias por lo que hemos visto hoy día. Gracias porque la invitación que tienes para nosotros es una invitación de descubrir todo lo que tienes para nosotros. Es la invitación de aprender de los demás y aprender de ti. Y justamente, Señor, hoy día te pido que tú nos des la fuerza y la capacidad y la humildad de aprender de ti, de aprender de los demás que me rodean en la vida, que me rodean en la iglesia. Señor, que podamos aprender tal como tú quieres que nosotros seamos discípulos, aprendices y alumnos de la vida. Queremos aprender de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que puedan tomar un tiempo ahora a reflexionar y orar y cantar a Dios en este momento, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Los amamos mucho. Un abrazo. Cuando oscurece y el viento crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco.